Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. El día de hoy traemos noticias muy importantes para los beneficiarios de Snap EBT. Quédense hasta el final del video, ya que van a conocer los detalles sobre cómo los beneficiarios de Snap estarán recibiendo una carta que es de mucha importancia para no perder sus beneficios en este año 2024. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo para seguir trayéndoles estas noticias. Pues así es, señores, Snap enviará en marzo millones de cartas que tienen que ver con tus beneficios. Veremos qué tienen que hacer. A partir del 1 de marzo de este año 2024, millones de estadounidenses que por ahora obtienen los beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria, les llegará una carta oficial en donde se les va a pedir que agenden una cita previa. Se trata de una comunicación oficial que tiene que ver con tu solicitud de redeterminación de los llamados cupones de alimentos. Esta es una comunicación adicional que se enviará para evitar cualquier intento de robo o extorsión. La razón es simple, es recordar a las personas que tienen una cita de entrevista para llevar a cabo el proceso de redeterminación. Es que se le llama redeterminación al proceso de evaluación que se le aplica a las personas que reciben los beneficios de SNAP para determinar si todavía son elegibles. Para esto debes reunir con todos los requisitos solicitados por el gobierno estatal en donde tú radiques. Estos procesos de redeterminación de SNAP ocurren una vez al año y esto sucede en la mayoría de los estados. Así que las cartas serán básicamente como un recordatorio de la fecha en la cual los beneficiarios de los cupones de SNAP tienen sus entrevistas. Durante estas, los solicitantes tienen que presentar documentos que demuestren la cantidad de ingresos que reciben al año, así como también los gastos que se han tenido para hacer y demostrar su verificación del programa. Estas redeterminaciones de SNAP estuvieron pausadas desde marzo del 2023, pues en parte de esto fueron causas por la pandemia del COVID, pero ahora se han reactivado y van a volver a realizarse a partir del 1 de marzo de este año 2024. También puedes acceder a la información sobre tu cuenta de beneficios a través del portal de autoservicio de tu entidad. Deberás descargar el formulario correspondiente. Una vez que tengas llenos todos los formatos, deberás entrevistarte con un especialista en elegibilidad. Si evades esta entrevista o completar este proceso, vas a quedarte sin recibir tus beneficios proporcionados por los cupones de alimentos SNAP. El programa SNAP es el plan que el gobierno federal tiene con mayor importancia para luchar contra la hambruna en los Estados Unidos. Su liderazgo está a cargo del Departamento de Agricultura del país, la USDA. Sin embargo, recordemos que cada estado se encarga de establecer los propios requisitos que ellos tienen para ver su elegibilidad. Bueno, para tomar un poco de profundidad en este tema de cómo prácticamente es la redeterminación, vamos a explicarles de qué se trata en general. Cuando recibes cupones de alimentos, tus beneficios no duran para siempre. Para continuar recibiendo los beneficios de SNAP, los beneficiarios tienen que completar el proceso de redeterminación o recertificación. Esto antes de que finalice el periodo certificado. Para la mayoría de los hogares, prácticamente es un periodo de 6 meses hasta un año. Según las pautas federales, ningún hogar puede participar en SNAP más allá del vencimiento que tiene el periodo de certificación, el cual se te ha sido asignado sin determinar tu elegibilidad para un nuevo periodo. Cada estado tiene sus propios requisitos de recertificación y procedimientos a la hora de notificar a los hogares con las fechas de vencimiento. Los estados también proporcionan los formularios de solicitud. También te ayudan a programar las entrevistas y de este modo recertificar a los hogares elegibles antes de que expire el periodo de certificación.
Los hogares SNAP tienen que solicitar en algunos casos la recertificación y deben cumplir con los requisitos de verificación y entrevistas que tiene cada estado. Pues en algunos estados, como ser por ejemplo Florida, este periodo suele ser de 6 meses para la mayoría de los hogares. Pero existen reglas diferentes, todo esto según su hogar. Y es que el primer mes de elegibilidad se le considera también como el primer mes del periodo de certificación. Hay un periodo de certificación el cual puede ser de hasta 24 meses. Este va en conjunto con un contrato provisional, el cual vence al final de los 12 meses para hogares que contienen solo personas mayores o discapacitados sin ingresos de un trabajo. Para los adultos sanos, que no tienen hijos, o sea, dependientes o potenciales, existe también un periodo de certificación, el cual suele ser menor. Este es de hasta 4 meses. También puede confirmar la duración de su periodo de certificación. Todo esto puede hacerlo, pues, a través de un asistente social o en el aviso o la carta que le mencionamos que indique que debe volver a certificarse, para que de este modo, pues, continúe recibiendo sus beneficios. Para esto se le envía una carta 2 meses antes de la fecha de renovación, el cual pues prácticamente se verá con su cobertura. Recuerde que si tiene su cuenta de beneficios independiente de su estado, se le también envía un recordatorio por correo electrónico. En el caso de que usted pierda la carta o de algún modo no le llegó para realizar su entrevista o la fecha previa a su entrevista, recuerde que también puede descargar los formularios, rellenarlos usted mismo y enviarlos por correo, para que de este modo haga también usted un recordatorio a las entidades estatales o simplemente de este modo usted pueda confirmar que su certificación tiene que volver a ser recertificada.